Tiene que ver con los profesionales en ciencia económica, porque nuestra profesión se la une equivocadamente, creo yo, a los números, a lo concreto, a los aplicativos últimamente, y no es así. La ciencia económica verdaderamente trabajan con abstracciones, por eso somos poetas los contadores. No porque dibujamos los balances y hacemos versos, sino que somos poetas por nuestra propia formación numérica, porque trabajamos con abstracciones que son los números. Y siempre defiendo esto, por más que la sociedad actual nos quiera convertir en meros cumplidores de aplicativos, ¿no? Y creo que acá sí hay un problema en ese tema, ¿no? Cuando nosotros nos convertimos nada más que en conocedores de la nueva versión XZ22C16, nosotros estamos perdiendo toda esa creatividad que tenemos como profesionales. Y entonces sí nos convertimos en meros llenadores de formularios, ¿eh? Y también nosotros, otra característica, y perdónenme los que no son contadores, voy a defender un poco la profesión nuestra, es que sabemos ver el futuro. Cuando empezamos un balance ya sabemos muchas veces qué resultado va a dar y qué percibir el futuro, llamarnos el futuro. Cuando empezamos una declaración jurada sabemos cuánto va a pagar el cliente, también una percepción del futuro. Son todas señales, de alguna manera, que yo pienso que los contadores no tenemos lo suficientemente desarrollado. Insisto, porque nos hemos convertido en llenadores de aplicativos, llenadores de formularios. Y uno no puede estudiar 5 años para dedicarse a llenar formularios. Eso bastaría un curso de 6 meses y ya está, y llenamos los formularios. Donde dice nombre, ponga el nombre. Donde dice apellido materno, ponga el apellido materno. Cuando diga el coso, lo que uno apunta en todo este proceso que tenemos a hacer es desarrollar la creatividad del profesional y desarrollar a su larga la de otras profesiones, de otras personas que no son profesionales, pero quieren desarrollar su propia conciencia. Ese es un poco el objetivo de esta charla. Y hago una confesión mía particular, que yo hace poco, reconozco que fue el año pasado, que conocí a Muñoz Soler, el pensamiento de Muñoz Soler. Muñoz Soler murió en el año 99, si no retengo mal, un psiquiatra argentino que proveniente de la misma universidad de la Universidad Nacional de Rosario, de Medicina, había estudiado Medicina en la Universidad Nacional de Rosario. Y como creo yo, y gran persona y gran conocedor, no se dedicó a hacerse de papagayo real delante de los lugares donde uno podría ser al revés, se dedicó a investigar, a estudiar, a entender, a tratar de entender el futuro que venía y cuál era la situación, entender quiénes somos y para qué estamos, ¿no? Y para eso empezamos ya hace 6 meses a tratar de traer esta charla a alguien que nos pueda compartir el pensamiento desde su óptica, lógicamente, de Muñoz Soler. Y nos quiso el destino que nos juntáramos con Graciela Croato, de que le voy a hablar lo mismo, le voy a leer para presentarla lo mismo que pusimos en el mail, con estas nuevas tecnologías que no son malas, digo, pero me tuve que adaptar. Licenciada y profesora en Ciencias de la Educación, se recibió en la Universidad de Buenos Aires. Es psicopedagoga clínica, terapeuta familiar, tiene un posgrado en salud mental, espiritualidad e intercultura, es acompañante en bio-neuroemoción, es maestra normal nacional, escritora y poeta. Bueno, pero la que venimos a escuchar es a ella y a ella le damos la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Y buenas noches a todos y gracias por estar acá. Vos dijiste algo muy lindo, dijiste que en realidad una profesión no se definía solo por lo que corresponde a los programas y todo lo que hace al compendio que uno tiene que aprender lógico de esa profesión, y que en realidad dijiste que los contadores también son poetas. Y Ramón Muñoz Soler, lo voy a buscar acá, dice
en una de sus obras que, esperen que busco el... Bueno, lo tengo que buscar. Bueno, pero dice que justamente sus libros son cifras que se van uniendo y van formando una unidad que es como una poesía. Así que eso estaba exactamente en resonancia con muchas de las cuestiones que dice Ramón. Porque una profesión no se hace solamente con lo que se aprende, sino con lo que uno es. Y la vocación personal tiene que ver con muchas cosas. Y esas cosas principalmente son tres. Una, aquello para lo cual yo tengo talento, ¿no es cierto? Aquello que a mí me interesa realizar. Segundo, aquello que puedo entregar al resto de la humanidad, de lo cual yo también puedo ofrecer, ¿no es cierto?, mi trabajo, mi aporte para realizar. Pero hay una vocación más profunda que está atrás de todo eso. Y es la búsqueda personal de un sentido profundo de la propia vida. Creo que todos en algún momento nos hemos hecho preguntas, algunas con respuesta y otras a lo mejor todavía no, sobre el sentido de nuestro vivir. Y eso incluye a la vocación. La vocación no está fuera de eso. La vocación no es solamente un aspecto de realización para hacer algo, como se pretende plantear. La vocación es una voz que nos habla en nuestro interior. Y de eso habla mucho Ramón Muñoz Soler. Y yo tuve la gracia de conocerlo personalmente a Ramón Muñoz Soler. Y en realidad me conecté con él. ¿Me puedo parar? Bueno, me conecté con él a través de uno de sus libros, Antropología de Síntesis, que está acá. Y en esa búsqueda profunda en la que yo estaba desde muy pequeña, a veces encontraba respuestas que eran provisorias, respuestas que por un tiempo satisfacían mi ansia de conocer más profundamente quién era, de dónde venía, cuál era mi misión en la vida. Y cuando leí Antropología de Síntesis, sentí que había encontrado respuestas, que iban más allá de las palabras que planteaba el libro, porque eran respuestas que estaban dichas en un lenguaje vibratorio, en un lenguaje que es universal y que uno siente desde el corazón, cuando la mente y el corazón se unen. Y fue tal mi satisfacción, fue tanto lo que a mí me aportó este libro, que yo dormía y este libro estaba en mi mesa de luz siempre, y cuando me despertaba buscaba en él qué me iba a decir. Y este libro es un libro en realidad bastante técnico, porque ahora les voy a contar un poco quién era Ramón Muñoz Soler. Ramón Muñoz Soler, como vamos a ir pasando la biografía de él, nació en Córdoba, en un pueblito de Córdoba, en Moldes. Esperen que como en Moldes, y la voy a ir pasando y yo les voy a ir contando algunas cosas, no todas, y ustedes pueden leerlas, porque acá van a aparecer. Nació en Moldes, en Córdoba, Argentina, el 19 de junio de 1919 y falleció en Buenos Aires el 25 de noviembre de 1999 y se recibió de doctor en esta Universidad de Rosario, en la que ustedes están desarrollando este programa de ética, que tiene que ver con mucho de lo que él plantea.
Y Ramón Muñoz Soler comenzó también una búsqueda profunda para integrar en ese momento todo lo que tenía que ver con la psicosomática. Él, después de graduarse como médico, se recibió de médico psiquiatra, hizo el doctorado y ya en Rosario estuvo trabajando y creó una asociación, un centro de estudios de medicina psicosomática, que era algo de avanzada para la época, en la que justamente se veía no solamente la enfermedad como enfermedad propia del cuerpo, sino también se planteaba el aspecto emocional que había generado esa enfermedad, y en el caso de Ramón también había una búsqueda de algo a nivel espiritual que estaba determinando estas cuestiones, ¿sí? Y él continúa su camino como médico y también buscando dentro de las cuestiones parapsicológicas, viendo la evolución del hombre. También escribió y fundó un grupo de investigación y trabajó en una revista que él creó sobre estos temas, pero después se dio cuenta que la búsqueda no era solamente por allí, ¿no? Y se encontró con un maestro espiritual con el cual él se sintió en absoluta resonancia. Esta palabra él la utiliza mucho, resonancia. ¿Qué significa? Significa afinidad y mucho más, también similitud. Cuando uno se encuentra con alguien y siente que esa persona es alguien que a uno le toca el alma, que lo conoce desde siempre, son personas que producen lo que él llama en su obra un encuentro significativo. ¿Y por qué se llama encuentro significativo? Porque es como encontrarte con la mitad o con la otra manzana, como decimos cuando uno se enamora, porque en realidad cuando uno se encuentra con estas personas se enamora porque siente que esa persona tiene aquello que estaba buscando, que esa persona puede guiarlo y orientarlo porque caminó delante, porque tiene un conocimiento y una sabiduría que nos pueden guiar y orientar. Entonces Ramón Muñoz Soler se encuentra con su maestro Santiago Bovicio, y se encuentra con su maestro Santiago porque él llega a la casa de su hermana que vivía en Mendoza. Ya falleció la hermana, pero todavía el cuñado vive, se llama Omar Lasarte, y Omar Lasarte es médico psiquiatra también. Pero él había estudiado también, estudió en esta universidad, se recibió de médico acá, y cuenta en un librito que yo le regalé a María Elvira sobre la biografía, hay un librito sobre la biografía de Ramón Muñoz Soler. Omar Lasarte cuenta allí, a mí me lo contó personalmente porque estuve en la casa de él, que él, Ramón, era muy, muy estudioso y que se ocupaba de tomar apuntes de todas las clases. Tanto fue así que esos apuntes que él tomaba después constituyeron material de las cátedras. Fue un alumno muy, muy de excelencia. En cambio, a Omar le interesaba más la parte social y no tenía una búsqueda espiritual tan profunda como la que tenía Ramón. Entonces, cuando llega esa vez de visita a la casa por los años 50, encuentra a un Omar Lasarte, a un cuñado totalmente transformado, y él basa, Ramón, su método de investigación en varias premisas. Una, la premisa científica, ¿no es cierto?, la que le aporta la mirada profesional.
la investigación profesional. Otra de esas premisas es la que le aportan otras líneas, porque él busca en distintos lugares, en la física cuántica, en la biología, en la antropología, también en la sociología, en la historia. Y la tercera mirada que él tiene es la mirada de mirarse por dentro, de buscar en el propio interior la respuesta a muchas de las preguntas y ver cómo él mismo iba modificándose a partir de ese encuentro profundo con su interioridad. ¿Tenés cargador? Parece que la tengo que enchufar. Perdonen, allá hay un maletín y está la fuente para enchufarlo. Entonces, cuando llega, se encuentra con este cuñado que está totalmente transformado, le pregunta, ¿qué te pasó? Y él le cuenta. Y cuando le cuenta, Ramón puede comprender perfectamente que se había encontrado con un ser de gran categoría no porque tuviera muchos títulos o tuviera mucho dinero o tuviera una posición de relevancia a nivel social, con un ser que había caminado mucho por este mundo y por otros y que tenía muchas respuestas para sus preguntas y sobre todo, más que respuestas, podía servir para encender esa chispa que está en nuestro corazón. Y él sentía que Santiago Bovicio, y podía corroborarlo por su propia profesión y por este método de análisis de la realidad que él tenía, de la interioridad de las personas y de la propia, que su cuñado había cambiado tanto por este encuentro que había tenido estas personas, con esta persona. Y esto tiene que ver con él habla de la presencia del otro. Hay personas, como en este caso fue para Ramón Muñoz Soler, Santiago Bovicio, y también para su cuñado y para tantas otras personas, que uno se encuentra con ellas y aportan esto, algo significativo. Uno logra esa unión que va más allá de las palabras, ¿sí? Y que a uno le permite continuar la vida con más entusiasmo y con una visión de trascendencia. Esta palabra no implica que trascender sea olvidarme de lo que tengo que hacer en mi casa hoy, olvidarme de lo que tengo que hacer en mi profesión, olvidarme de estudiar o de cumplir y dedicarme a vivir una vida retirada. Puede ser que si mi vocación es esa, lo haga, pero no es una invitación a eso. Es una invitación a sentir, a comprender que esa trascendencia está en este momento, en cualquier momento y en mi propia vida, cada día y en cada minuto. ¿Por qué? Porque mi vida es una, no está disociada. Y porque esto parte de mi propia conciencia. Y esto tiene que ver un poco con el tema de la charla, tiene que ver todo con el tema de la charla. No les seguí contando de Ramón porque se apagó la computadora, nos quedamos sin batería. Ahí tiene que... La tengo que prender, ¿no? Sí. Ahí está.
lo menos prendió la luz. Y yo voy a ir dejando acá para que ustedes lean. A ver. Bueno, igual sigo hablando. ¿Les parece? ¿Qué es lo que tiene? No sé qué pasó. Yo siempre tengo drama con los PowerPoint. Ahí está empezando vuelta. ¿Sí? No lo veo. No, no está empezando. No. Parece que... Ahí está empezando. Ahora en un ratito. Perdón. Bueno. ¿Las querés pasar la biografía? ¿Me paso? Sí. Bueno. Sigo. Ramón, entonces sí. No, pero ¿no hay una forma de que pase automáticamente? No sé, los más jóvenes pueden ser. No, lo dejamos así. Seguí pasándola, dale un tiempito para que la lean. Sí. Bueno, entonces él se encuentra con este maestro y comienza una formación con él de mucho tiempo. Y un poco todo lo que aparece en la obra, además de todo lo que él aportó, tiene su raíz en este encuentro y en esta formación que hizo con ese maestro. Más allá de todo lo que él traía como ser, que ya era mucho. Y él escribió 13 libros, algunos de los cuales fueron editados cuando él estaba vivo. Otros de esos libros se editaron en una edición, fueron póstumos, es decir, después que él falleció, pero los dejó preparados